China yanapaspa kay kuyayguan kimirimuspa kakpi ima mikunaguta kikingunapa chay voluntad kikingunapa kuya kikingunapa cariñoami imagutapa rura impactanakunchi wakinguka yapazagu wakinguka asaguan pero tukuydagu tandanakuspallatami kay ñukanchipa cabildo ñukanchipa runa causa ñukanchipa identidad ka mana chingachispa kay kukuta llaqtapika viñaspa pichayman hatarita usapasunchi tayta mamakuna chaymanta ninanta kushikunchi kikingunata chay kuyayguwan kimirimuspa kay mikuygukunata ruraspa runa kawsaygupi igual pacta y hatarispa samunakuskamanta china kaspaka kaypi kikin taytakunaman yuyaygupi churagripani ñukanchika mana usaripangachu ñukanchik solulla tangaritaka siempre me tandanakuspa usana rikuripan líder taytakunawan líder taytakuna sumak ñukanchik pachakaman taytata mañaspa causa taytakunawan y sinallata mayor anciano taytakunawan paykunapi experiencia tian paykunapi yuyay tian chaykunata lado masakishpaka nausaripangachu chaymantami tayta Pedro takayguman kimirimupaynini kaygupi sina su agradecimiento ta pachakaman taytaman kuspa agradecispa oración goa paginispa tukuylla taytakuna maykan tay contribución kuska taytakuna manda y tukuylla taytakuna manda paginispa hatun pachakaman taytapa makipi sakiriska chulaska kapachi ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está Dios bendice a Chuntogi Conata. Y manazat Candiche. ¿Así ya? Bueno, gracias a Dios, soy con Aisha Canchi. Y bueno, ahí está Dios con Manigapa, su texto bíblico está Rizaspa Uyachisa Tokikunama y Taichipa Taita Dios más que en la Paitanda Nakuita Nacho. Bueno, no sé, yo sé que hay reunión can, manacan con una familia de pero libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, 6, 7, de Castanín. Rizazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Bueno, kuna kaitana kunchi mana subianga tandana picañas. Creo que ñukanchik runa kuna, familia kuna, tandariskanchik. Ñukanchik causa ikunata causa chingapa, ñukanchik rima ikunata causa chingapa, ñukanchik cultura te causa chingapa, y mamanta. Porque ñukanchik ciudad kuna muy cosas para acá, ñukanchik rima ikuna, ñukanchik tandanato ikuna, ñukanchik costumbres, culturas ka chingarisco katisque nacho. Guaychik kanchik asa, pero kuna que ima tamunanchik. Tigra causa chinata nato. Taita munanchi mana munanchi. Ñukanchik causa kunata tigra causa chinata. Ñukanchik runa kachkata maygips rico chingapa. Chay munay kacharinchi humana charinchi. Bueno, yo sé que la mayoría hablan español. Bueno, ¿por qué nosotros hemos perdido nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra cultura se ha ido perdiendo? Porque nosotros como padres no hemos inculcado a nuestros hijos, no hemos enseñado a hablar nuestra lengua, no hemos enseñado nuestra cultura y por lo tanto poco a poco se ha ido perdiendo nuestra cultura, costumbres y parece que todos nosotros fuéramos misos, ¿cierto? Cucuteños. Pero realmente nosotros somos indígenas, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia
raíces, nuestras propias costumbres y con nuestra propia lengua, y ahora queremos revivir eso. La palabra que leí es algo similar, no es igual, pero es un poco parecido. Pero Dios da una orden a nosotros, que su palabra tiene que ser enseñado de generación en generación. Que nosotros tenemos una obligación con nuestros hijos de hablar de la palabra de Dios, de enseñar de la palabra. Al levantar, al acostar, estando en el camino. Siempre hablar a nuestros hijos. Pero ¿qué ha pasado con la enseñanza de la palabra de Dios? Igual, así como olvidamos nuestras raíces, así como olvidamos nuestras costumbres, así como olvidamos nuestra cultura, nuestro idioma, no solamente hemos olvidado nuestra cultura, no solamente hemos olvidado nuestras raíces, no solamente hemos olvidado nuestra lengua, sino que también hemos olvidado las cosas de Dios. Lo más importante, hemos olvidado de Dios. Ya no hablamos a nuestros hijos de Dios, no hemos enseñado. Muchos de nuestros hijos no conocen una iglesia, no conocen la Biblia. Es tiempo de que todos nosotros no solamente revivamos nuestra cultura, sino también busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo sé que no le gustó, ¿verdad? Porque es la realidad. Hemos perdido el enfoque de nuestra vida espiritual. Hemos vuelto materialistas. Esa es nuestra realidad. Pero el Señor quiere que nosotros volvamos a su camino otra vez. El Señor lo está llamando. El Señor tiene misericordia de nosotros y siempre nos da la oportunidad. Y hoy es nuestra oportunidad de decir: Señor, aquí estamos, para empezar nuevamente en su camino. Y vamos a orar con él en la mano del Señor, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Maravilloso, soberano, eterno Dios, Padre, te damos gracias por esta tarde preciosa, Señor. Gracias por este tiempo que han organizado nuestra junta directiva, Señor, a la cabeza de nuestro rey David. Señor, te pedimos que tú le des sabiduría, entendimiento para que pueda guiar, dirigir a este pueblo, Señor, que es tu pueblo, bendito Rey. Padre, te pedimos que cada día seas tú añadiendo, Señor, conocimiento, temor de ti, Señor, para que cada cabildo que entre a gobernar, Señor, los destinos de nuestra comunidad, pueda, Señor, ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y sobre todo, Dios mío, Señor, que tengan temor de ti, amado Dios. Y, Señor, así puedan guiar, Señor, bajo tu dirección, bajo tu guía, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, maravilloso, Señor. Padre, esta reunión colocamos en tus manos, pidiendo, Señor, que tú seas obrando de una manera especial, que esta reunión sea para beneficio de nuestra comunidad, de nuestro pueblo quichua, maravilloso Dios, que cada vez podamos seguir avanzando, Señor, siempre bajo la dirección, Señor, de tu presencia, maravilloso Dios. Padre, te damos gracias y en tus manos colocamos esta reunión desde el comienzo hasta el final, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, muchas gracias. Sina Caspaka, a todos los compañeros que tal vez no logran entender la lengua materna, el propósito del cabildo es preservar la identidad de un pueblo. El propósito del cabildo es preservar la identidad de una comunidad. Es preservar el pueblo, preservar la lengua materna, porque si perdemos la lengua materna, posteriormente vamos a estar compartiendo unos informes detallados para que ustedes puedan conocer qué es lo que sucede cuando nosotros perdemos la identidad de nuestra lengua materna. Bueno, quisiera avanzar un poquito, quiero compartir algo. No sé ustedes si se preguntaron algo acerca de esto. Sí, todos alcanzan a mirar esto. Una flor, ¿verdad? Tengo la flor de color blanco, tengo la flor de color rojo y tengo la flor de color amarillo. Bueno, muy bien. Entonces quiero compartir un poquito para ir avanzando.
muchas veces tienen un concepto totalmente diferente acerca de nosotros los indígenas cada vez que nosotros nos acercamos para tener un encuentro con las autoridades, que en este caso hablaríamos de los alcaldes, gobernadores o la línea de autoridades nacionales. Entonces, cada vez que ellos nos ven, cuando realizamos nuestros espacios de armonización, muchos tienen un concepto de que nosotros como pueblos indígenas practicamos la brujería. Así que atenta a eso, porque quiero hablar y quiero compartir con respecto a eso para que ustedes puedan observar lo que primeramente, dando gracias a Dios, la actividad que he podido compartir. Así que hoy voy a compartir acerca de unos valores simbólicos que Dios me ha permitido compartir hacia los alcaldes y a los gobernadores. El color rojo, de forma simbólica, ha sido presentado para las autoridades de nuestra ciudad como alcaldes y gobernadores en representación de la sangre de nuestros compatriotas o de todos los taitas. Porque quiero decirle algo maravilloso: los pueblos indígenas hemos sido perseguidos y muchos líderes indígenas han tenido que pagar sus vidas para que hoy en día la futura generación pueda seguir impulsando y llevando los valores o la identidad del pueblo indígena. Así que el color rojo representa para nosotros sangre, pero a la vez la lucha y la permanencia de los pueblos indígenas. Espero que de esa manera pueda presentar este valor simbólico que he podido presentar en la alcaldía. Estas pequeñas flores las he podido colocar entre la recipiente. En la recipiente tengo agua. El agua representa limpieza, mis queridos taitas. No sé cuántos de ustedes tienen un concepto acerca del agua, pero para los pueblos indígenas el agua representa limpieza y a la vez representa justicia. Y estas han sido las versiones que he podido compartir con los alcaldes y con los gobernadores de la ciudad de Cúcuta. Muy bien, taitas, esto es para poder mostrar lo que yo hago, es el trabajo que yo hago como líder, como el cabildo o el gobernador de la comunidad quichua. Muy bien, por supuesto. Entonces ahora tenemos el color amarillo que he podido presentar de forma simbólica hacia los alcaldes y los gobernadores. Y cuando Dios nos permita sentar con el Ministerio del Interior y cuando tengamos la oportunidad de sentarnos con autoridades de rangos mayores, ese será el valor que su taita o el gobernador suyo estará presentando. Entonces el color amarillo va reflejado y va representado entre el valor de la riqueza. Creo que eso representa, para que ustedes puedan conocer muy bien, el color amarillo representado no en la plata, no en el oro, no en la cantidad de cosas materiales, sino en la riqueza cultural y en la riqueza espiritual. Porque si nosotros perdemos la riqueza cultural, absolutamente ya no somos nada. Y si nosotros perdemos la riqueza espiritual, pues peor aún todavía, porque desfallecerían nuestras generaciones. Muy bien. Y ahora, por supuesto, tengo el color blanco. La rosa blanca ha sido representada dentro de las autoridades de nuestra ciudad, como el alcalde y los gobernadores y todas las secretarías con las que hemos tenido la oportunidad de sentarnos en estos lugares. El color blanco representando la paz. Creo que en todo eso podemos identificarnos. El color blanco representando la paz. Y a este color blanco le he podido hablar en este lugar. Estoy haciendo una muestra porque mi vida como cabildo o representante de ustedes será por un periodo de tiempo de 2 años, porque pronto terminaré mi periodo y otro tendrá que llegar a este lugar para que ustedes tengan una claridad del trabajo que yo vengo haciendo. El color blanco representa la paz y he podido compartir esto a los alcaldes y a los gobernadores.
Si nosotros como comunidades indígenas no nos acercamos a ellos de manera pacífica y ellos no se acercan de manera pacífica, no hay nada que nosotros podamos lograr. Ni los indígenas lograrán nada, ni ellos soltarán nada. Entonces considero que todos podemos acercarnos a ese lugar de forma pacífica para poder construir de forma social. Si necesitamos alcanzar en las áreas sociales, si necesitamos alcanzar en la área cultural, los valores culturales, los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ya que tenemos los tres símbolos que representan a la comunidad indígena, ellos han venido y se han acercado a la mesa donde como autoridad de gobierno de pueblos indígenas me he parado en ese lugar agradeciendo primeramente a Dios y le he podido compartir a ellos acerca de estos valores para poder lavarse sus manos juntamente con nosotros y de esa manera desarrollar las actividades que tenemos por alcanzar. Muy bien, entonces esta es la fórmula de la armonización que como comunidad quichua con valores he podido presentar a los alcaldes y a los gobernadores para poder transmitirle un mensaje de que existimos pueblos indígenas que tenemos valores. Algunos poseen rituales, pero nosotros como pueblos indígenas tenemos un valor espiritual. Y de esa manera he podido presentar el valor espiritual agradeciendo a aquel que provee el agua, aquel que provee estas flores y que permite que las flores puedan desarrollar, que es el Pachacama. ¿Cuántos saben qué es Pachacama? ¿Nadie sabe qué es Pachacama? Hoy le puedo enseñar. ¿Alguien sabe qué quiere decir un anchachun? Tampoco saben. Muy bien, hoy les voy a enseñar. En nuestra lengua materna, Pachacama significa el que habita en el tiempo para siempre, que se traduce en lengua española como Dios. Eso significa Pachacama. Entonces Pachacama es el que nos da la madre tierra, y en la madre tierra usted encuentra las flores, el agua y todo lo que usted puede disfrutar. Muy bien. Muchísimas gracias, y de esta manera he podido orar delante de estas autoridades competentes de nuestra ciudad. Así que tengo una buena noticia. La comunidad quichua ya deja de llamarse ecuatorianos para llamarse un pueblo quichua, una población quichua. Pueblos indígenas quichuas que tenemos impacto en América Latina y en el mundo entero. Entonces, mis queridos taitas, de esa manera voy a continuar compartiendo algo maravilloso. Así que este valor lo voy a dejar a un ladito. Ese es el valor de la armonización para que el próximo gobernador, el próximo líder que aspire a tener este cargo pueda ir conociendo lo que él está retado para poder hacer. Bueno, hemos llegado al año 2022 y quiero decirles muchísimas gracias a ustedes, porque el 17 de mayo del año 2021 la asamblea de la comunidad del pueblo quichua me eligió como el gobernador de la comunidad. Así que brevemente voy a compartir lo que he venido aprendiendo. Así que número uno, he venido aprendiendo acerca del tema de la armonización frente a las autoridades para que ustedes puedan conocer. Pero también tengo algo maravilloso por compartir. Así que de esa manera, cuando el 16 de septiembre del año 2021 me llamaron a posesionar en la alcaldía, en el despacho del señor alcalde, me sentí nervioso porque para nadie es fácil entrar a estos espacios y sentirse tranquilo, porque nunca nuestro pueblo en la ciudad de Cúcuta ha tenido un espacio tan privilegiado para poder tener que tratar temas tan importantes como el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de salvaguardar nuestros pueblos indígenas y rescatar la identidad de los pueblos indígenas. Entonces, este pequeño hombre que está aquí al lado ha venido realizando cada una de estas actividades por la comunidad. El día 16 de septiembre tuvimos la posesión y esa fue mi primera armonización con el señor alcalde.
Me sentí nervioso porque no sabía cómo reaccionar en aquel lugar de despacho del señor alcalde, pero Dios me dio fuerzas para poder pararme delante de ellos y poder compartir a mi comunidad indígena. Y de esa manera, en el mes de octubre, nos encontramos en el paro del departamento, en el paro nacional, y en aquel paro nacional nos invitó ganamos un espacio en el departamento y nos realizaron una invitación, y la invitación fue en la Universidad Francisco de Paula Santander. Así que hemos tenido continuas asistencias a las invitaciones que nos han realizado la gobernación para poder de esa manera lograr un espacio, y el resultado de esa lucha, el resultado constante, frecuente de asistir a estos lugares ha sido el logro que hemos tenido, un espacio para el Taita César Anrango. Alcanzamos a obtener de esa manera un contrato por 8 meses para que él fuese el enlace de la comunidad quichua en la gobernación. Seguimos avanzando. Bueno, muy bien. Voy a cortar un poquito aquí para que ustedes vayan recordando, así que vamos a quedar aquí en la posesión del señor alcalde y la participación en la mesa de paro con la gobernación. Bueno, vamos a darle paso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por esta tarde maravillosa. Darle gracias a Dios porque contamos con unos niños hermosos en la comunidad y a través de ellos hemos venido realizando un proceso muy bonito a través del rescate de las tradiciones y de los valores propios del pueblo quichua. Ellos en esta tarde les van a entregar algo de lo que se realiza en los entrenamientos, en los ensayos que se hacen los días viernes y los sábados, a la cual hacemos una invitación especial para todos esos niños que les gusta el arte de la expresión corporal, el arte de la música y en concreto el arte de la danza. Quiero invitar a los niños para que por favor se ubiquen. Ellos harán una muestra de la música tradicional de nuestro pueblo quichua a través de elementos de danza. Quiero que saquen sus celulares, vamos a grabarlos y los vamos a colocar en los estados, los vamos a colocar en Facebook, los vamos a colocar en Instagram, en YouTube, en todos lados, para que en la ciudad de Cúcuta y en Colombia y en el mundo se den cuenta que en Cúcuta, en el municipio de Cúcuta, hay un grupo que se llama, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Calpay. Hay un grupo que se llama Calpay y que hace danza tradicional de nuestro hermoso país, que se llama... ¿Cómo se llama el país? ¿Cómo se llama el país de los quichua? Ecuador. Me faltó entrenamiento en esa parte. Muy bien. Muchas bendiciones para todos. ¿Ya tienen listo el celular? Bueno, muy bien. Uno, dos, tres.
Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció? Ahí chico aparte, sí, que más que te va a capacho. Más que te va a capacho. ¿Qué hay una vacuna, mi chico? Una vacuna acá, con agua prácticas pasamos canchi. Ahora sí, bueno, muy bien. Entonces, esa es una pequeña muestra para que ustedes vayan conociendo en lo que hemos podido ser constantes. Ha sido totalmente maravilloso porque hemos tenido espacios donde hemos podido compartir acerca de la identidad cultural con nuestros guaguas. Bueno, muy bien, así que voy a continuar informando las cosas que han venido sucediendo. Bueno, muy bien, entonces decía de que en la mesa del paro nacional logramos en la lucha que venimos dando como pueblos quichuas de la ciudad y para el departamento un espacio para nuestro taita César Arango. Así que el taita César ha tenido ese espacio y a él le realizaron un contrato ahorita para el mes de enero, un contrato de 8 meses. Él está trabajando en la gobernación, entonces todo lo que se ha logrado con lucha. Aquí no ha sido nada que, porque seamos indígenas, nos entreguen en las manos. Nada ha llegado de forma gratuita. Todo lo que hemos logrado lo estamos logrando en lucha, dando a conocer a las autoridades, a los administradores de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Bueno, quiero compartirle este informe importante. En el año 2018, a cargo del taita gobernador Ernesto Cachimuel, lograron la política pública. Cuando ellos lograron la política pública, no sé si ellos lograron entender acerca de la política pública. De pronto no lo lograron entender porque yo tampoco había logrado entender qué es una política pública. Quiero recordarle algo.
nosotros como comunidad indígena, casi la mayoría somos comerciantes y a nosotros nos interesa trabajar en el comercio, pero es muy complicado entender acerca de términos jurídicos cuando nos hablan acerca de las políticas públicas. Así que esa política pública nadie lo había logrado entender hasta que llegó el momento de tomar riendas en el asunto de la política pública. La resolución 0209 que nos otorgó la alcaldía para trabajar con el bienestar social, era una mesa donde teníamos que entrar a negociar y yo no entendía de este tipo de negocios. Así que hablaban acerca del plan operativo, más tarde hablaban acerca del plan de acción, hablaban de unos lineamientos y por supuesto han hablado acerca del plan de ejecución. Entonces hemos tenido que participar a las invitaciones que la alcaldía a través de la Secretaría de Bienestar Social nos ha realizado. El mes de enero, el 24 de enero, tuvimos una mesa. En aquella mesa alcanzamos a poder concertar la fase de diagnóstico y posterior a eso, el 25 de marzo, teníamos que realizar la construcción de un reglamento interno. Así que son algunos lenguajes que no son fáciles de alcanzar a entender, pero estos son los trabajos que hemos venido realizando. Y como tercero, estuvimos en la concertación de hace unos 10-12 días, una actividad que tuvimos con el bienestar social. Para el mes de julio creo que vamos a tener el logro de haber dado el término de este proceso que estamos buscando. ¿Cuál es el fin de poder asistir a estos lugares y invertir? Inversión de nuestro tiempo como pueblos indígenas de nuestros lugares, buscando el presupuesto que destina el municipio para poblaciones indígenas. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de poder alcanzar a sentarnos con ellos en la mesa para poder hablar acerca del plan operacional, para hablar del plan de acción, para comprender las lineaciones y el plan de ejecución, si nosotros no tenemos la capacidad de lograr entender para concertar en cada uno de estos procesos que necesitamos llevar, es difícil que nosotros podamos recibir el apoyo para poder llevar hacia adelante a nuestros guaguas en el caso de la recuperación de la identidad o la recuperación de la lengua materna, entre otros. Entonces, esas son las actividades a las que nosotros hemos venido asistiendo de manera permanente, sin fallar una de esas reuniones. Como miembro de una iglesia, siempre he sido un hombre pasivo, sin alterar derechos, porque no conocía los derechos de los pueblos indígenas. Entonces fue para mí difícil, pero ahora que me encuentro ya en estos espacios, por lo menos ellos nos querían dar solamente 12 mercados. Y yo le hago una pregunta, 12 mercados, ¿sí sería factible que nosotros hubiésemos podido recibir esos 12 mercaditos? Yo creo que recibiendo esos 12 mercados lo único que hubiéramos logrado son críticas que a lo mejor no nos hubiera gustado ni para nosotros como junta, ni tampoco para la comunidad. Así que me rehusé para poder recibir esos 12 mercados. Y seguimos peleando sin aceptar acerca de los mercados, así que más tarde, en unos 12 días aproximadamente, nos llamaron para poder ofrecer alrededor de unos, creo que fueron como unos 90 mercados, y nosotros llegamos y convocamos a toda la comunidad para que fuera a la parte de Atalaya y reclamaran esos mercados. No sé si todos hayan podido recibir esos mercados, pero aquí tengo yo una información. ¿Qué dice el artículo 246 de la Constitución? El artículo 246 dice que los pueblos indígenas que se encuentran asentados en la nación de Colombia, ellos tienen sus usos y costumbres. Para nosotros entonces
es aplicar la justicia indígena especial. No sé si todos habían escuchado. ¿Cuántos conocían acerca de la justicia especial indígena? Entonces, taiticos, hoy les voy a compartir algo. ¿Por qué se necesitan estas 4 puntas? De acuerdo a la lengua materna, la primera punta habla acerca de Jahuapacha. El segundo cablecito habla acerca del Caipacha, del presente. De esta vida. Y el tercero habla acerca del Chaishupacha, que nadie conoce. Y el cuarto se aplica a la justicia indígena. Entonces, mis queridos jóvenes, si alguno comete algún error dentro de la ciudad, por embriaguez, o tal vez un accidente, y de pronto vaya a la cárcel o a algún lugar, yo quiero decir que tengo la potestad plena de ir a sacar de ese lugar. Porque la Constitución de Colombia otorga a los cabildos con contexto de ciudad o los que tienen territorio puedan ejercer su justicia propia en su comunidad. Muy bien, taitas, entonces, de esa manera quiero presentar esto. Bueno, muy bien. Por supuesto, ustedes saben qué es esto. Taitas de la asamblea. No saben, muy bien, hoy les quiero presentar. Esto básicamente representa el bastón de mando, que hoy tendré por unos meses, y mañana otro próximo líder tendrá que llevar esto durante sus 2 años de mandato. Esta es la autoridad. Taita Pedro, con todo el respeto. He encontrado un texto bíblico en la Biblia donde habla acerca de la entrega de la vara de justicia hacia los 12 pueblos de la tribu de Israel. Y creo que esto también para nosotros debe de representar muchísimo. De este valor he estado hablando allá delante del señor alcalde y del señor gobernador. ¿Cuáles son los términos que se han utilizado? Un pueblo es fácil de corromperse. Los líderes pueden corromperse. Las familias pueden corromperse. Pero los líderes, las familias y cada persona, al tener claro lo que significa la vida de un quichua, está basado en 3 pilares importantes: Amashua, Amayuya, Amaquilla. Y esto significa algo tan sencillo: el quichua no es ladrón, el quichua no es mentiroso y el quichua no es perezoso. Ese es el motivo que, mis queridos quichuas, Taitacona, Jovengona, Dios les ha bendecido a ustedes aquí en la ciudad. Por causa de esos pilares. Porque si nosotros violáramos estas normas, por decir, si estuviéramos shuando, a lo mejor nos odiaran aquí en la ciudad. Pero como pueblos indígenas no hemos hecho eso. Tal vez de forma visible, tal vez de forma que a lo mejor no hemos logrado entender, hayamos cometido algún error. Pero el Amashua para los pueblos indígenas es un valor tan maravilloso. Amayuya, no sea mentiroso. Y creo que ese valor es demasiado importante. En casos en los que yo veo, si usted es comerciante y no utiliza este principio, puede perder. Pero si usted aplica este principio, usted no es mentiroso, usted le paga a sus empleados, usted cumple con los proveedores, no le va a mentir absolutamente a nadie. Y por esa causa Dios los ha bendecido. Y el tercero, Amaquilla, no sea perezoso. Creo que un quichua no es perezoso. Y si existe algún quichua perezoso, aquí tenemos la vitamina que puede traer sanidad. Aquí tenemos la vitamina que puede traer sanidad. Muy bien. Entonces, de esta manera, mis queridos apreciados taitas, muchas gracias por permitirme formar parte de este cabildo y gracias por elegirme y permitir que durante estos 2 años haya podido aprender algo más acerca del tema del cabildo y pueda presentar delante de ustedes todo lo que ha venido sucediendo.
Entonces, más adelante, cuando la Junta termine de socializar el estatuto de la asociación y este documento que se llama normas y procedimientos o reglamento interno del Cabildo Quichua, entonces le estaremos haciendo llegar para que ustedes puedan leer y puedan conocer estos documentos y de esa manera puedan indagarse mejor de qué es lo que significa los cabildos o un cabildo. Bueno, taiticos, creo que estos son los puntos que he podido compartir y el próximo mes vamos a estar celebrando el Inti Raymi. ¿Cuántos nos han acompañado el Inti Raymi? ¿Alguien recuerda el Inti Raymi? ¿Recuerdan el Inti Raymi? Bueno, muy bien. Vamos a estar celebrando el Inti Raymi. Le he colocado este nombre. Es muy feo que a los quichuas las administraciones municipales o departamentales de pronto nos vean en una falta, ¿no? Entonces le he colocado un eslogan. Si nosotros sabemos hacer cultura, una cultura sana, responsable, lo podemos hacer sobre un tiempo establecido. Si iniciamos a las 2 de la tarde, si tenemos que terminar a las 6, 7 de la tarde, todos pudimos celebrar, estuvimos dispuestos, alegres, compartiendo los valores culturales y previo a eso pues ya terminamos, porque muchos tienen el calificativo de ver que los pueblos indígenas pierden, se desequilibran de sus valores y a veces se pegan pasado de la chicha, se pasan un poquito de trago. Entonces creo que para poder llevar un modelo muy importante, representativo a la comunidad indígena quichua en Cúcuta, es hacer de la manera más correcta posible. Entonces, Yutaychani, Taitacuna, Mamacuna, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, pueden preguntar. Muchas gracias. Y agradecerle a los taitas que nos vienen a visitar desde Venezuela. Y Dios los bendiga, Yutaychachi. Esa es la forma de trabajo que hemos venido realizando como cabildos, integrar a la comunidad indígena quichua a través de las actividades comunitarias, a través de la actividad del deporte y poder compartir nuestra gastronomía, no olvidarnos que somos quichuas. Muy bien. Sinaka, alichisimuta charipashuchi, taitakuna, mamacona, y mapas tapun terpica, tapundichilla, tapuna terpica, tapundichilla. Ah, eso como es gusta con la fiscane. Kai bastón de mando gota me cararca familia León Mamacona, kai guma samutaichi. Samutaichi kai guma. Maki gota de esta parte. Un aplauso. Muchas gracias. Samutaichi, samutaichi. Sama mandaichi, samutaichi. Warmi mi kanki, runa warmi. Tránsito Amaguaña Mamauga, Chasna Warmi, mi líder Warmi Carca, Hatton Warmi, Namanja Warmi. Bueno, si la canuca fue más asama, hermanos. Entonces, Pai Mamacuna mi caibastón de mando otra rudas cacán. Camingo Taitacona ca, tucuya chay material completo y ma trabajo ta rudas papas cacacho. Entonces, para que todos los cabildos que de hoy en adelante puedan llegar, puedan tener acceso al bastón de mando y, por supuesto, a la medicina. Aquí está la medicina. Ya. Sinaca, mamá Gómez Navarra, ¿sabe? Ay, mamita. Ah, mamá, ¿sabe? Sinaca, es para acá. Tal mamacuna ni calbastón de mando de tarrugas catán. Ni cataka, ni man, alagado me jicorín. Mamacuna, en realidad, chay, yula y tacharín. Runa causa el taná chinga pamonán. Cabinduca, verdaderamente su cabindo piacho mona y manda mi caita ruranga yaspa mi ñuca pensando, tal vez panda tapas, yuya shazami, kispichiwangichi. Pero para Mamacona me caigo tarrugas catán. Y para Icona, Kikinguna Pañal Papi, Salbastón de Mando, Rugas Cagota, Entreganga Pamonán. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Voy a hablar muy poquito. Nosotros con mi hermana acordamos porque el señor
gobernador no tenía ni siquiera un palito. En cualquier reunión, en cualquier parte, siempre estaba vacío, vacío. Y yo y mi hermana acordamos para hacer este palito. Y yo compré materiales y mi hermana hizo todo lo que es adornito. Y aquí le entrego al señor gobernador, aunque poco mucho es poquito, pero con cariño para todos. Gracias. Muchas gracias, ya. Mamita, kichwa mamita ukuna, aquí tengo una pachay apoyo, rico chiscamanda, chasna apoyo práctica, viñarispa, viñaripata pasunchi mi tukuy yata. Sina kaspaka, nia katispa kapasu, taitarroni maita kapan. Buenas noches, taitas, mamas, niños, niñas, ¿cómo están hoy? No escuché. Ah, es que no hablan español. ¿Y Manaya? Allí, ahí sí escucharon. Bueno, saludándoles esta noche, pues ya escucharon al gobernador, que se porte mal. Aquí está la medicina. Falta secar un poco para que duela más, pero ahí va. Bueno, el Taita ya habló un poquito de la experiencia que lleva apenas en el primer año. Por ahí dice la revista Semana con Duque que era el primer año de aprendizaje, ¿no? Aquí estamos igual. Primer año de aprendizaje. Esto, ya habló sobre lo que las reuniones a las que él va. Son reuniones que muchas veces uno dice no consigue nada, pero en la reunión que uno consigue algo es porque antes estuvo en las que no se consiguió nada, ¿sí? Y por eso él dice que sin falta va a cada una de ellas. Y valoro mucho eso porque realmente si algo nos falta a usted y a mí es tiempo, ¿sí? Pienso que todos tenemos de alguna forma, Dios nos ha bendecido para poder sustentar nuestras familias, pero lo que nos hace mucha falta es el tiempo. Y en estos casos, los que estamos aquí como líderes, también nos falta tiempo, pero hay que sacar tiempo para cada una de estas reuniones que a veces son 2 semanales, 3 semanales, uno llama ahí y los que están en la junta pues acuden, tienen que acudir a esas reuniones. El Taita habló del tema de la caja menor y a mí me corresponde hablar del tema de los proyectos, ¿sí? De la comunidad quichua. Voy a hacer un repaso rapidito. La comunidad quichua, cuando empezamos con don Serafín, empezamos llamándonos Asociación Nación Quichua. Pero esa asociación era de solo nombre. ¿Por qué? Porque asociación normalmente usted la relaciona con Cámara de Comercio, ¿cierto? Pero eso solamente era nombre ante la alcaldía de Cúcuta. Después de Asociación Nación Quichua, se posesionaron los quichua ante el alcalde como Asociación Indígena Quichua, ¿sí? Y en el gobierno del Taita David, después de haber compartido con la gente ya del Medellín, nos trajimos la idea de que en todos los lugares de las ciudades debe haber un cabildo y el nombre correcto es cabildo. Por eso se luchó en el año 2021 para que se lograra la figura de Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta. Y eso, así es como estamos actualmente. Ante la alcaldía de Cúcuta somos Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta. Pero no es suficiente con tener el reconocimiento de la alcaldía, porque se necesita el reconocimiento del Ministerio del Interior. Y eso es algo muy difícil que todavía no hemos podido conseguir. ¿Sí? Es algo a nivel nacional. Y es una disputa con los pueblos hermanos que tienen resguardo, que tienen territorio, que ellos no quieren que quienes estamos aquí en ciudad tengamos ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque al usted tener reconocimiento del Ministerio del Interior, llegan regalías, llegan recursos que vienen por cada familia que está en ese censo o en ese cabildo. Entonces, por eso, pues, el mismo pastel, para repartirlo para más gente, pues no quieren, ¿sí? Entonces, por eso es difícil ese reconocimiento del Ministerio del Interior, porque los mismos indígenas con resguardo no lo quieren permitir. Pero han habido casos en los que sí se ha podido conseguir, como el caso de Medellín, de Bogotá, que han conseguido ese reconocimiento del Ministerio del Interior, y nosotros estamos apuntándole a eso. Ya tenemos el de la alcaldía, lo conseguimos el año pasado, el del Departamento Norte de Santander, donde el gobernador Silvano Serrano posesionó a nuestro gobernador David Terán. Ya se consiguió ese y nos falta el nacional. Entonces, como no tenemos ese reconocimiento del Ministerio del Interior, no tenemos un NIT, no tenemos un RUT con el cual podamos nosotros incluir proyectos, ¿cierto?
Por tanto, se halla la necesidad o se ve la necesidad de crear una figura jurídica que se llama Asociación Indígena Quichua. Esa figura jurídica necesita un representante legal ante la Cámara de Comercio y ese representante legal soy yo, ¿sí? Ante la Cámara de Comercio, representante legal de la Asociación Indígena Quichua, mi persona, ¿sí? Cabildo Indígena Quichua, gobernador, Taita David Terán. Entonces creamos esta figura jurídica para poder incluir proyectos. ¿Por qué? Porque pues hay que buscar recursos de alguna forma, ¿sí? Y como siempre uno va a cualquier lugar y cuando uno pregunta a Taita, ¿qué hay? ¿Qué dicen? No hay recursos, no hay recursos. Esa es la frase preferida del gobierno. Entonces, con esta figura jurídica logramos empezar a crear proyectos a partir del 2020, ¿sí? Desde que estaba el Taita Ernesto, 2020, 2021 también tenemos proyectos y en este 2022 hemos empezado también con proyectos. Y uno de esos proyectos pues esto que ustedes ven aquí, que se presentan los niños, la formación que se tiene con ellos, que tratamos de que vaya más allá de lo que va el proyecto. El proyecto va solamente 3 meses o 4 meses algunos, ¿sí? Pero nosotros queremos que esa formación sean los 10 meses. Porque si solamente hacemos 3, ¿qué pasa? Al año siguiente que vengamos, pues ya no nos acordamos de nada, ¿sí? Entonces, quisimos pasar más allá del proyecto a una formación, a tener un grupo sólido de danza que está aquí. El único flojo de ese grupo de danza soy yo, pero ahí seguimos, tratando de que en algún momento suelte un poquito más esta pierna izquierda y la pierna derecha, ¿sí? Bueno, entonces, el Taita David, durante el año 2021, logramos los siguientes proyectos. Fueron 4 proyectos. Logramos el proyecto de la fiesta indígena Inti Raymi Quichua 2021, ¿sí? Que se realizó el año pasado, creo que la mayoría asistieron allá. Logramos el estímulo 3 con la alcaldía de Cúcuta, que se cofinanciara la fiesta indígena Inti Raymi. Logramos las escuelas de formación con la Secretaría de Cultura Departamental, y ese fue un gran logro porque lo que es el departamento hasta el año 2019 no apoyaba para nada. Uno mandaba cartas, uno enviaba proyectos, pero ellos decían no. Fue hasta que empezó el Ministerio de Cultura Nacional a apoyarnos que ellos dijeron también queremos apoyarlos a ustedes, ¿sí? Y la gobernación con Secretaría de Cultura Departamental nos está apoyando escuelas de formación. Este año no se ha podido todavía empezar porque estamos con ley de garantías, estamos con el tema de las elecciones presidenciales y toca esperar que pase todo eso para ahí sí empezar a hablar con ellos acerca de proyectos o acerca de ayuda para la comunidad indígena. Y esos fueron los proyectos del 2021. Me falta uno que es Estímulos 4, donde participó como persona natural el Taita David y fue en el tema de la lengua. Algunos no sé si han visto de pronto, nosotros tratamos de publicar todo ese tema en YouTube, en Facebook, ¿sí? No sé cuántos nos siguen. Tengo ahí que me sale, creo que eran como 350 personas que nos siguen, pero no sé si todos serán de la comunidad o de dónde serán. Espero que si usted no nos está siguiendo, si todavía no nos ha conseguido, por favor, busquen en su celular, en Facebook y en YouTube, como Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta, ¿sí? Cabildo Indígena Quichua. Ya con colocar Cabildo Indígena Quichua ya empezamos a salir, porque como estamos publicando tantos videos cada semana, ya empezamos a aparecer. Antes ni aparecíamos, ya ahorita ya estamos apareciendo ahí en ese lugar y pueden ver todas las formaciones que se están haciendo. Esos fueron los proyectos del 2021. En el año 2022 solamente estamos en ejecución el proyecto con el Ministerio de Cultura de la fiesta indígena Inti Raymi. El tema de proyectos, pues cada uno se invierte de acuerdo a lo que sea. Si es de lengua, pues se invierte en un profesor. En ese tiempo del año, creo que era el pasado, invertíamos también en refrigerios, invertíamos en 2 profesoras, ¿sí? Hubo un año donde estaban 3 profesores, 2 profesores de la comunidad y un profesor externo. Este año estamos trabajando solamente con un profesor externo, que es el profesor David Castro, que aquí vino a saludar, ¿sí? Ustedes les saludo aquí. Él nos está apoyando en todo el tema de la formación en danza. Y de esa manera, pues, se han invertido los recursos. Entonces, eso es lo que se ha logrado conseguir bajo la dirección de este humilde servidor, ¿sí? Que
hemos pues trabajado en conjunto con toda la gente del Cabildo, con toda la gente que nos apoya. Muchas gracias, mamitas, papitos, que día a día pues llevan a sus niños los viernes, los sábados y nos acompañan en esta locura que inició de la formación de danza. ¿Sí? Uno, porque el que está tratando de dirigir no sabe danza. ¿Sí? Entonces todo lo que hemos logrado de verdad que es por la misericordia de Dios el poder alcanzar todo esto y por el apoyo de cada uno de ustedes. Por eso es importante y es un ejemplo todos los líderes que han pasado por este lugar, pero más en estas administraciones que han pasado siempre ha quedado y siempre ha habido y Dios ha ido multiplicando día tras día, año tras año. Entonces yo creo que cada uno de los gobernadores que han pasado por este lugar, Taita Serafín Hijo, Taita Ernesto y ahorita actualmente el Taita David Terán, han hecho las cosas de corazón y han hecho las cosas porque aman al Cabildo y a sus familias. ¿Sí? Y encontrar eso es difícil. Encontrar eso es difícil porque normalmente siempre estamos pensando ¿cuánto nos van a dar? ¿Qué me van a dar a mí? Y aunque en este momento, por misericordia de Dios, porque el Taita lo ha decidido, estoy en la alcaldía de Cúcuta, a veces me han dado 3 meses en el año, pero eso no te alcanza para justificar todo un año, ¿cierto? En este año, en teoría van a dar 10 meses, Dios quiere que sea así, pero yo no me puedo quedar solamente con eso, tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Para poder sustentar, ahorita que soy nuevo casado, Jesús, ya empecé a ver cómo es el cuento realmente. Entonces, valoro mucho eso, valoro que cada uno de los líderes que han estado aquí han sacado tiempo para ustedes, para representarlos ante la alcaldía, ante la gobernación. Muchísimas gracias por todo el apoyo y espero que sigamos apoyando a este cabildo que es de todos. Muchísimas gracias. Yo solo pago. Frank. Ahora vamos a seguir con la rendición de cuentas de la parte del cabildo, tesorería del cabildo. Por favor, compañero Frank. Hay tortica ahorita para el final, hay regalitos para las mamás, no se me vayan a ir por favor. Hay regalitos para los niños, tampoco se vayan a ir por favor. ¿Sí? Espérense que esto se compone, dicen por ahí. Ahí les dejo con el primo Frank. Taita Manuel Maldonado, yo paisane, hace algo de los Camanda. Hace algo de Charenchene, una cultura que preserva la manda. Mishki Asuan, Guarapones para Manda Chiman, Asua Mejonen, Asua. Su Villana Gutean, Kaika Imakata Yachapamichich. Jona Shimipi Mikaika Kan Guipala, Mishishimipika bandera. Kai bandera Gukunata me ruga Chishka Kanchi, como Runa Vixeringapa. Chaika Taguantinsuyo Mispajuman, Taguantinsuyo me Remana Casca Suramérica Nispa, Chipchapsuyo, Centroamérica, y China me Reman Casca. Entonces, Kaika Suramérica también representa a Kai color bandera, ganacho, bandera de Tajecos Pagapanguichi, Runa bandera mi capa. Runa, Quichua bandera, Runa Kunapa bandera mi capa, Guipala, Sina Caspaga, Taita Frama y el Chipas. Muy buenas noches, toda la comunidad. Como ya dijo el primo Ronnie, les voy a explicar sobre el dinero del recaudo que se ha hecho desde el 2017 a la fecha. Ese dinero recaudado es de los 5.000 pesos que año tras año hemos ido trabajando, pues cada tesorería que ha tenido cada gobernador. Bueno, listo, entonces doy por entendido que hasta el momento pues está claro el tema del recaudo. Es un tema que tenemos que discutir la Junta Directiva, que es un aporte muy valioso para mirar sobre sí, hacer ese recaudo electrónicamente. Como dice ahí el compañero, muchas veces pues por tema de tiempo, pues casi aquí el 90% maneja negocio y por tema de tiempo pues casi no se hace la visita como tan seguido.
y realmente pues no es nada y para los gastos que tiene la comuna siempre es bastante. Entonces muy buen aporte, Fabio. Sinaka asa takiguta chura pasun taitakuna. Su minuto guta ya ligapa. Mai jamás asu aguta usangi chichu taitakuna. Mai jamás ni a Zuxilina Huspata. Sí, ya guta. Le agradecería muchísimo que podamos recoger la sillita.